Soy María Teresa Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una supuesta víctima. Les hablo de la señora Deyanira Gómez, expareja sentimental del testigo estrella en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Juan Guillermo Monsalve. Y ustedes dirán, ¡ay! ¿Otra vez? Y pues sí, es que resulta que en la historia reciente del país no habían privado de la libertad a una persona que fue 2 veces presidente de este país por medio de un proceso judicial que ha tenido tantas, pero tantas violaciones procesales. Semana tuvo acceso en exclusiva a documentos de inteligencia y de contrainteligencia que demuestran los movimientos desde el 2006 de la médica. Porque para los que no sabían, la profesión de la señora Deyanira Gómez es esa. Lo primero que hay que decir es que la señora Deyanira Gómez, quien hoy se encuentra con estatus de asilo político en algún lugar del planeta, ha tenido una propensión a tener parejas sentimentales pero muy peligrosas. Resulta que no solo fue la compañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve, quien está condenado a 40 años de prisión por secuestro, extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, sino que también tuvo otro compañero sentimental llamado Elber Penagos Tavera, alias Arley o Pitbull, un mando medio del Frente 21 de las FARC y además sobrino del cabecilla alias Pedro Nel. 2 relaciones sentimentales que fueron importantes porque los hijos de Deyanira son fruto de las mismas. Mucha adrenalina sentimental, pero en una reciente entrevista Deyanira dijo que ella no sabía que alias Arley era un terrorista de las FARC y que de Monsalve se había enamorado en La Picota cuando lo atendía en sus citas médicas. Pero ¿quién es en realidad Deyanira Gómez? Los informes de inteligencia y de contrainteligencia revelados en exclusiva en Semana dicen que en los documentos la identifican como alias La Chiqui. Hay fotografías, seguimientos, análisis y un reporte detallado de sus actividades, movimientos y personas con las que se relacionaba. Habría tenido vínculos con las FARC, específicamente con los frentes 21, 25 y 42. Y habría intentado infiltrarse en el ejército tomando ventaja de su condición de médica y contando con el apoyo del capitán Juan Pablo Prado Torres. También que la mencionada doctora se reúne constantemente con la hermana de Abel Tavera Jaramillo, alias Pedronel, encargada de las coordinaciones logísticas y manejo de abogados al servicio de la organización delictiva. Igualmente, mantiene comunicación con los sujetos Héctor Emilio Cruz Suárez, alias Elías NN, alias El Rolo NN, alias La Zarca, hermana de la mujer de Abel Tavera, alias Pedronel, quienes adelantaron las actividades de recolección de información para el secuestro de un comerciante el pasado mes de diciembre en la población de Girardot, Tolima. Eso dicen los reportes de inteligencia militar en la época del gobierno de Álvaro Uribe. Deyanira, o supuestamente alias La Chiqui, terminó en una relación sentimental con Juan Guillermo Monsalve. Ella declaró que le había ayudado a Monsalve supuestamente por amor en todo lo que tenía que ver con el proceso de Uribe y que por eso había terminado amenazada. Recordemos que ella fue la que compró el famoso reloj espía con el que Monsalve grababa a los que lo visitaban en la cárcel y a sus compañeros de prisión. Lo cierto es que esta mujer ha sido un testigo muy privilegiado por la justicia. Veamos por qué. Se conoció un documento firmado por los magistrados José Luis Barceló y Luis Hernández que prueba que fue la misma Corte de Justicia la que envió a Deyanira Gómez, siendo pareja de Monsalve, a grabar una cita con Diego Cadena, ex abogado de Uribe, en un Dunkin' Donuts al frente de Palacio de Justicia. Y en la audiencia de preclusión de Uribe, el apoderado de Deyanira, o supuestamente alias La Chiqui, el abogado Miguel Ángel del Río, reveló que hasta el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, intervino por ella ante el ACNUR para lograr un asilo político. La oficina de Human Rights Watch, en cabeza del señor José Miguel Vivanco, hace una
declaración y una solicitud dirigida a la ACNUR, fechada 16 de julio de 2018. Dice el señor José Miguel Vivanco: me dirijo a usted en representación de Human Rights Watch para expresarle mi grave preocupación por la situación de seguridad de la señora Deyanira Gómez y de su núcleo familiar. Sobre la base de más de 20 años de trabajo documentando violaciones de derechos humanos en Colombia, consideramos que los riesgos que enfrenta la señora Deyanira Gómez y su familia requieren de su urgente salida del país. Tan pendiente y activo el señor Vivanco, ¿no? Pues una víctima muy protegida por las altas esferas de la justicia, porque entre todas estas fuerzas lograron que Deyanira Gómez, o supuestamente alias La Chiqui, lograra un asilo político, y mientras tanto el testigo estrella Juan Guillermo Monsalve viviendo la vida loca en la prisión con excesos y privilegios. Semana reveló las primeras imágenes que empezaron a salir de los dispositivos tecnológicos de este preso y que nunca, pero nunca fueron tenidos en cuenta ni revisados por la Corte Suprema de Justicia. Y con las cuentas de montones y montones de plata que le ingresaban mientras estaba en la prisión. ¿Quién le hacía giros de 10 millones de pesos mientras estaba detenido? ¿Y por qué estando en la cárcel coordinaba camiones? ¿Será que todos los privilegios de estos testigos era porque a los investigadores les gustaba lo que decían? Y mientras el país va conociendo la verdad de los testigos que ya privaron de la libertad una vez a Uribe, hay un grupo de influenciadores y políticos que nos quieren hacer creer a las patadas que Deyanira, o supuestamente alias La Chiqui, es una pobre mujercita sin nadita que comer y que desprevenidamente y tan de malas se emparejó con unos criminales. Lo grave de todo esto es que estos testigos estrellas, cuyas verdades son las que se están utilizando para acabar con la carrera política de uno de los hombres que sin lugar a dudas ha sido más investigado en la historia reciente del país. Pero eso sí, de pruebas reales en su contra, nada de nada. Y Deyanira, o alias supuestamente La Chiqui, disque víctima,